Bueno, señores, ustedes saben que la inteligencia artificial ha llegado y ha llegado para quedarse. Este fin de semana que acaba de pasar tuvimos a Miklos Lucas, aquí un experto en todo lo que es transhumanismo. Tuvo una charla muy buena en el Congreso Nacional para adelantarse a los nuevos tiempos, porque ya la ONU y la OEA, que también perdieron su origen para lo que fueron hechos, están dispuestos también a cambiar leyes y hacer leyes. Bueno, pues ellos también anticipadamente quieren trabajar con leyes, y nosotros debemos irnos adaptando a los nuevos tiempos, sin adaptarnos. Y una de las cosas que me ha preocupado a mí mucho es cómo ya los jóvenes han dejado de pensar. La mayoría, no todos, sino una gran mayoría de jóvenes no están pensando, no tienen sentido crítico, no están desarrollando su inteligencia. Y en uno de esos eventos que se hicieron en una PEC, yo conocí a un joven que me llamó mucho la atención por las preguntas que hacía. Luego hablé con él y entendí que era un joven de estos nuevos tiempos, una persona que yo entiendo que puede darnos mucha luz y mandarle un mensaje contundente a los jóvenes. Y como le expresaba yo a él en una conversación que tuve con él ya más cercana, le decía que contrario a lo que muchas personas decían, que los jóvenes estaban todos perdidos, yo no pienso de esa manera, porque tengo un joven y mi hijo no está perdido, entonces estarán perdidos muchos, pero la verdadera generación de jóvenes preparados no está perdida. Y por eso tenemos hoy aquí un invitado súper especial. Él se llama Hermes Concepción, experto en agentes de inteligencia artificial, con más de 7 años de experiencia en desarrollo de apps y artes técnicas. Ha combinado la realidad extendida con soluciones avanzadas basadas en IA mediante la creación del chatbox y productos digitales avanzados similares. Tiene muchísima experiencia. Hablar de todo lo de experiencia que tiene sería restarle tiempo a todo el contenido que él tiene para nosotros esta mañana. Y nos hablará en esta mañana, en Aquí Hablamos Claro, sobre el reto de los jóvenes frente a la inteligencia artificial. Bienvenidos a Hermes a este espacio Aquí Hablamos Claro. Muchas gracias Damaris, un placer estar aquí en Aquí Hablamos Claro, y justamente eso queremos hacer, hablar claro sobre inteligencia artificial, porque es un tema que creo que está bien en auge. ¿Y qué pasa cuando las cosas están tan en auge? Que de repente aparece mucho ruido. En muchos lugares empiezan a hablarse cosas y no siempre se habla lo que realmente importa de este tema. Yo creo que hay muchas personas que han experimentado lo muy útiles que son herramientas comunes que estamos utilizando a diario, como el ChatGPT y competidores del mismo, Gemini, Copilot. Y vemos que tiene un gran uso en nuestro día a día y decimos, wow, esto fue el gran boom. Pero no entendemos qué es lo que realmente está significando la inteligencia artificial para el mundo, por qué se habla de esto como probablemente la próxima revolución a nivel industrial y tecnológica, y por qué los jóvenes deberían de prestar atención ahora para prepararse para el futuro. Yo entiendo que mucha gente ha investigado sobre lo que son las IA, tenemos una idea, tengo mi propia idea, Damari la suya, etcétera. Pero Damari habló en la presentación agentes de IA. ¿Qué es eso? ¿Y a qué nosotros llamamos IA como tal? Excelente. Lo que nosotros llamamos IA no es más que un algoritmo que de alguna u otra forma intenta imitar cualquier cosa del comportamiento humano. ¿Qué pasa? Que tenemos inteligencia artificial desde hace un buen tiempo. Ahora lo que ha causado un gran boom es la inteligencia artificial generativa. Pero si hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de
cosas tan simples como cuando jugábamos desde niño un videojuego de vehículos, Mario Kart, por ejemplo, y tú eras capaz de competir contra la propia computadora en un vehículo que ya se está conduciendo automático en esa pista virtual del juego, ya era inteligencia artificial. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Y ahí vienen árboles de comportamiento y ahí viene otro tipo de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Que suma una serie de procesos matemáticos que, para decirlo de una forma fácil, vendría recayendo en datos estadísticos, porque es un montón de preentrenamiento que hace que la computadora, en base a millones y billones de datos respecto a un tema, datos bien tagueados, porque se le pone qué está sucediendo ahí, él es capaz de determinar, si tú me familiarizas lo que está pasando aquí con el texto que describe lo que está pasando ahí, yo de tantos datos y tanto entrenamiento voy a poder hacer lo contrario y a través de un texto poder generar esa entrada, que sería entonces la nueva salida. Entonces, con la inteligencia artificial generativa, lo que hacemos es decir, esto es un texto y este es su resumen, por ejemplo. Esta es una pregunta y esta es su respuesta. Y así, billones de datos hacen que él pueda predecir para esta nueva pregunta cómo podría entonces lucir la respuesta. Esto lo hace un poquito más a un nivel celular, vamos a decir, en el sentido de que este algoritmo sucede para cada palabra del texto. Es algo bien maravilloso a nivel matemático por dentro. Pero al final, en general, lo que tanto nos está sorprendiendo ahora en la inteligencia artificial es este tipo de inteligencia artificial que fue creada basada en el proceso llamado Deep Learning, que es el que permite que la computadora aprenda a través de estos millones de datos, y crea la inteligencia artificial generativa, que es capaz de crear texto, es capaz de crear imágenes, es capaz de generar información nueva en base al preentrenamiento que tuvo. En ese sentido es muy importante destacar parámetros clave de la inteligencia artificial, como el denominado padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, quien luego de prácticamente más de una década formando parte del equipo de Google, se vio precisado a renunciar para poder tener la libertad de denunciar al mundo los graves y reales peligros que entraña el uso y abuso de la inteligencia artificial. Referiste a una palabra muy importante y fue herramienta. Pero hemos visto que la amenaza de Hinton se centra en que el ser humano está sustituyendo procesos humanos y convirtiéndose en herramienta de esa inteligencia artificial, o sea, camino al transhumanismo. Dentro de lo que ha compartido como una grave amenaza Hinton, ¿cuáles compartes tú y que entiendes deben de ser abordadas de fondo para evitar una aparente apocalipsis de lo que pudiera ser una herramienta? Excelente pregunta. Realmente he tenido que hablar de esto en múltiples entrevistas, charlas, y veo que el verdadero peligro está en el conocimiento. De hecho, es lo que me ha llevado, lo que me ha motivado a pasar recientemente por diferentes programas de televisión hablando del tema. El desconocimiento es el verdadero peligro de la inteligencia artificial. Y suelo poner el siguiente ejemplo. ¿Hemos pensado en qué tan peligroso es el concepto actuación si no lo comprendiéramos? Imagínense mirar la televisión, mirar una película o mirar una obra de teatro, mirar dos personas peleando, mirar una persona matando a otra, como es común en películas, mirar cómo mueren niños, adultos, de todo. Y saldríamos a la calle alarmados diciendo, wow, señor, está pasando demasiadas cosas, se está acabando el mundo, acabo de ver cómo un señor mató a su hijo, y va a tener que venir alguien con conocimiento a decirte que tú viste qué y que después pasó tal cosa. Y después pasó esto. Muchachos, es tal película, es una película. ¿Qué? ¿Y qué es eso? No, mira, una película, esto es tal y tal cosa. Ah, entonces lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. El desconocimiento es el gran enemigo, porque el desconocimiento puede hacer que se produzcan imágenes falsas,
audios falsos, historias falsas, páginas web falsas, de todo. Y si la persona tiene el desconocimiento de que este concepto existe y de que es posible generar todo eso, entonces las personas salen a la calle con un criterio cambiado, porque se puede usar hasta para manipulación de masas y de repente políticos que tú lo ves haciendo una acción en la calle, dándole una galleta a una persona y la persona sale a la calle diciendo, no, esa persona no sirve porque yo lo vi en un video haciendo tal cosa. Y de repente es un instrumento de descrédito y todo eso. Ahora, si nosotros comprendemos el concepto de generación de contenido con inteligencia artificial en la misma forma en la que hoy en día ya es tan fácil para nosotros entender el concepto de actuación, podría pasar lo mismo que ahora si vemos que un político es actor. Lo vemos en una película, lo vemos haciendo una acción que no debería hacer, pero no mezclamos las cosas y decimos, él estaba actuando. Entonces deberíamos de plantearnos al ver a ese político o a esa persona en ese contenido generado por inteligencia artificial, deberíamos preguntarnos, ¿esto fue generado o es algo verídico, es algo real? Si fue generado, no le doy validez a eso. Entonces ahí es donde está el verdadero peligro, en el desconocimiento. Si hacemos esto el pan de cada día, que todo el mundo sepa que esto existe, que esto es posible, que que constantemente vemos contenido y sabemos que está generado con inteligencia artificial, por realista que luzca, entonces estamos mitigando gran parte del peligro social que existe en base a esa tecnología. Qué bueno que tú has hablado del desconocimiento, Elmer. Y hablando de desconocimiento, ¿cuáles son los aspectos que debiéramos ponerle atención para poder entender qué es verdadero y qué es falso en inteligencia artificial? Porque si tenemos toda una generación que no conoce ni los padres de la patria, ¿cómo van a saber de inteligencia artificial? Entonces, De eso saben. Entonces, yo estoy sumamente preocupada porque yo soy una que el otro día me di cuenta que un video que hicieron, digo, eso es inteligencia artificial. Digo, pero estoy aprendiendo algo porque de que yo lo vi, yo sabía que era inteligencia artificial, porque uno estaba metido en todo esto. Pero ¿de qué debemos preocuparnos nosotros? De la inteligencia artificial. Y si tú pudieras decir algunos indicios de cómo darnos cuenta que algo es inteligencia artificial, es real o no. Excelente pregunta, y por eso es que es tan importante saber cómo funciona esta tecnología por detrás. La inteligencia artificial parece, cuando lo vemos por delante, como si fuese capaz de hacer todo, pero no. Es capaz de hacer solamente lo que se ha hecho demasiadas veces en el pasado, porque eso es lo que permite su preentrenamiento y hace que lo pueda hacer bien ahora. ¿Qué significa eso? Que hay un punto en el que la inteligencia artificial ya se va a quedar corta hasta que se genere el contenido del futuro. Me explico. Si todos los programas de TV, lucen de tal manera hoy en día, siglo XX, lucen de tal manera, la inteligencia artificial puede generar una imagen o un video de cualquier cosa que luzca como un programa de TV, de lo que venimos viendo desde los años 80 hasta ahora, un montón de contenido en el mundo entero con programas de TV luciendo de esta manera. Ahora, si de repente, como se van creando, el mundo va cambiando y se van creando nuevos formatos, nuevas técnicas, de repente ahora la moda es que tengamos unos fondos distintos y que estemos en la calle haciendo tal cosa distinta, o no sé. Desde que se vaya el mundo cambiando, la inteligencia artificial empieza a dejar de ser posible hacer lo nuevo. Yo ponía un ejemplo en una charla hacia arquitectos con esto de inteligencia artificial y mostramos un ejemplo en vivo de cómo generar un plano o una casa como la que venimos viendo desde hace mucho con inteligencia artificial, lo hace que tú dices, oye, pero esto lo pudo haber hecho un arquitecto, realmente le va a quitar el trabajo. Pero de repente dijimos, ¿y si pensamos en las necesidades de hoy en día? Y tú quieres hacer una habitación para realidad virtual, que tenga todo lo necesario para que sea grabado por streaming, etcétera, y un montón de requerimientos que no existían hace 20, 30, 40 años. De repente te das cuenta que el resultado de la inteligencia artificial está
muy mal hecho, queda un resultado muy mal, muy mal. Es completamente fácil de reconocer que fue generado por IA y que es un mal resultado. Entonces, nuestra esperanza en cuanto a distinguir lo que hace la inteligencia artificial de lo que es verídico y natural es que innovemos, que cambiemos los formatos, que empecemos a hacer las cosas distintas, porque la inteligencia artificial no es capaz de innovar, es capaz de repetir lo que se ha venido haciendo desde hace 20, 30, 40 años. Lo que quiere decir es que las IA no va a reemplazar jamás al humano, porque detrás de cada cosa que haga la IA están todos los humanos. Eso me alegra y me preocupa por el hecho de que para mí, eso es una opinión muy particular, estamos inutilizando los cerebros con todo lo que nos brinda ahora mismo la inteligencia artificial a través de cosas tan simples como una Alexa o una Siri en casa, que hasta para prender el aire tú necesitas. O sea, yo me niego a eso, pero bueno. Luis Montero nos pregunta, envía una pregunta para ti. ¿Quién es Alan Turing y qué representa para la inteligencia artificial? Ok, esto de Alan Turing viene remontándose desde los principios de la computación y es desde que el ser humano, y muy interesante la pregunta, porque al final el conocimiento es un poquito cíclico y vemos las cosas como que el último boom que vino de ayer y son cosas que vienen desde atrás. Cuando hablamos de Turing, estamos hablando de desde que la computadora empieza a intentar imitar o empieza a intentar reemplazar actividades que hacía el ser humano, empiezan personas como Turing a plantearse este concepto de inteligencia artificial y decir, ¿cómo yo puedo considerar que algo es realmente inteligente, que una máquina está realmente reemplazando procesos cognitivos del cerebro humano? Entonces, por eso es tan mencionado, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, si nos montamos hacia atrás, pues terminamos llegando a Alan Turing. Pero ahí viene un concepto bien interesante respecto a esto, que es tal cual el mirar hacia atrás y darnos cuenta que ya esto pasó antes. Desde que teníamos inventos como la calculadora, ya decíamos, se va a atrofiar el cerebro humano porque ahora con la calculadora esto calcula por ti y la gente no va a aprender a calcular y yo entrené mucho mi cerebro haciendo operaciones matemáticas a mano y entonces esto se va a atrofiar. ¿Se consideran ustedes o nos consideramos nosotros, quienes usamos a diario calculadora, personas con el cerebro atrofiado? Perdemos algunas facultades. Perdemos facultades, y claro, ganamos otras. Claro. Ahí es donde está el asunto. Perdemos algunas, es cierto, y ganamos otras. Por ejemplo, ahora mismo un arquitecto de hoy en día no necesita saber dibujar con chinógrafo. Perdió la facultad del dibujo que antes, durante una carrera de arquitectura, hasta el que no sabía dibujar podía salir siendo dibujante, por lo menos sabiendo hacer un plano a mano. Eso es un talento hermoso, excelente. Ya no lo hace. Y ahora un arquitecto puede salir de la universidad y no saber dibujar a mano. El asunto de eso es, Hermes, que se pierde la facultad y no debe limitarse a un aspecto exclusivamente estético en el caso del dibujo, sino que hay que reconocer que esa habilidad o facultad materializa determinadas conexiones neuronales que permiten que en la parte prefrontal de nuestro cerebro se active la memoria, de manera que cuando perdemos estas facultades no es un mal menor. Claro. Por eso sería muy interesante entrar de fondo en estas advertencias que de manera histórica ha estado realizando el padre de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton. De hecho, me permito mostrar en pantalla una de tantas advertencias que ha hecho a la humanidad, porque él entiende que ciertamente, recordemos que es una persona que ha dedicado su vida entera a trabajar e investigar el tema de la red neuronal, ese sistema matemático que muy bien referías hace un momento y computacional, que va a aprender determinadas habilidades, pero porque las imita, no porque verdaderamente, igual que el ser humano, puede facultarse. Pero él dice, por un lado, a ver qué contexto y valoración das. Aseguró que las empresas tecnológicas no están tomando las decisiones correctas para evitar que la inteligencia artificial termine, cito, con la humanidad.
Esas fueron sus palabras, que no se están tomando las decisiones correctas para evitar que la inteligencia artificial termine con la humanidad, y por otro lado habla de que estos sistemas pronto podrán controlar, cito, a los humanos tan fácilmente como un adulto puede sobornar a un niño de 3 años con dulces. Palabras de Geoffrey Hinton, contexto y realidad. Bueno, de hecho, tal cual hay un miedo con esto que es 100% válido, y es cierto que las empresas no se han adecuado a él. Sin embargo, además de que es premio Nobel de Física año 2024, precisamente por esas redes neuronales que se manejan en la inteligencia artificial. claro, pero hay algo que debemos saber para no ver esto desde el lado alarmista o incluso... muchas charlas yo le he empezado preguntando, levanta la mano quien siente una relación entre apocalipsis e inteligencia artificial, y de repente hay gente que levanta la mano. Les digo, el mundo no se va a acabar. Y les digo por qué. Ya esto ha pasado antes. Hemos tenido revoluciones antes, y esas revoluciones han reemplazado mano de obra humana. Ahora, si nos remontamos tal cual a qué ha pasado con la tecnología en eso, lo que sucede es que el día a día del ser humano empieza a volverse más sofisticado. Les explico. En vez de adecuarnos a cómo hacer cálculos a mano aritméticos, decimos, si ya la aritmética la hace la calculadora, pues ahora podemos pensar en otro tipo de matemáticas. Ahora podemos pensar en otro tipo de ecuaciones más complejas. Ahora podemos pensar cosas. Este debería de ser el ideal, y es de hecho lo que pasa con gran parte de la población en el mundo, que es la que permite que la humanidad avance, y porque ya decimos, estos problemas simples ya podemos delegarlos en la tecnología y podemos entonces generar resultados con problemas más complejos. Entonces, la inteligencia artificial está democratizando el que cualquiera tenga, vamos a decir, un escritor al lado, o un corrector de estilos, que tenga un secretario, o ciertas profesiones que terminan siendo un poco repetitivas, de repente las vamos a poder tener suplidas. Pero, ¿qué es lo que nos permite eso? Que nosotros, como entes individuales y como empresas también, vamos a poder rendir 10 veces lo que rendimos ahora. Pero eso ya lo vimos en el pasado, en las revoluciones pasadas. En vez de manufacturar a mano 100% en una cadena de producción, persona tras persona, haciendo cada cosa de la cadena, de repente tenemos procesos industrializados con robótica que te permiten una producción masiva. Ya nos hemos acostumbrado a eso y nos dimos cuenta que no fue que fueron reemplazados, siguen existiendo montones de zona franca, mayor producción, y de repente todos tenemos probablemente en nuestro closet ropa suficiente para vivir el resto de nuestra vida sin comprar ropa. Sin embargo, seguimos teniendo la necesidad de salir a comprar ropa. Entonces, asimismo, vamos a tener con inteligencia artificial todo el conocimiento necesario a disposición, y con esto de la creación de agentes, tenemos la posibilidad de reemplazar roles específicos de la persona. Pero eso significa que un programa de TV como este, de repente va a decir, ¿qué pasaría si yo con la misma cantidad de personas, en vez de reemplazar lo que yo tengo, si yo puedo funcionar como si tuviera una producción de 4 veces la cantidad de personas? Eso es lo que va realmente a suceder con la inteligencia artificial. Multiplicar lo que ya tenemos. Todas las producciones, desde que la compañía empiecen a adoptar esto, se va a multiplicar todo lo que se tiene. Se va a poder dar cosas de mayor calidad y todo eso. Siempre y cuando los profesionales, y ahí es donde hago la invitación a los jóvenes, se adecúen a esta tecnología en la misma forma como tuvimos que adecuarnos al uso de la computadora. Al principio llegó la computadora y creíamos que era algo opcional. Personas decían, no, está bien, yo no soy de área tecnológica, no tengo que aprender a usar la computadora. Ahora nos damos cuenta que todas las profesiones necesitan usar la computadora, y ese es el día a día, y no sentimos que la computadora nos reemplazó. Es una herramienta del día a día simplemente. A mí me preocupa mucho. Yo estaba escuchando que hablaban de ChatGPT o GPT, como le quieran decir, y yo estaba viendo que me mandaban como estudios como tan perfectos, tan completos, y yo digo, wow, pero esta persona se dedicó a hacer eso, hasta que alguien me dijo, no muchacha, tú entras a una cosa que se llama ChatGPT, baja la aplicación. Y yo, curiosa al fin, me puse a bajar la aplicación ChatGPT.
Y resulta que le puse algo y eso empezó a darme información. Y después que me daba una información me decía, ¿tú quieres que te haga esto ahora? Sí. Y después me daba eso. ¿Y tú quieres que te haga esto ahora? Y como 6 preguntas me seguía diciendo, ¿y tú quieres que te haga esto ahora? Hasta que en una yo me detuve, digo yo, pero esto es capaz de hacerlo todo. Y ahí en vez de darme una satisfacción, me dio una preocupación. ¿Cuál? ¿Cuál es? Que si bien es cierto, cuando yo estudiaba en las enciclopedias, buscábamos en los libros y nos veíamos, 3 libros, para ver qué decía este, a ver qué decía este, a ver qué decía este, y en base a los 3 que decían, yo hacía mi propio argumento. Pero ahora no, ahora los jóvenes, ChatGPT, copy-paste. No te preocupa a ti como joven. Y ya quiero que esta respuesta la conteste fuera de tu capacidad y toda tu preparación que tiene en la IA. No te preocupas a ti como joven que nuestros jóvenes terminen de perder ya el poco de razonamiento, el poco de sentido crítico, el de crear sus propias opiniones por estar usando toda esta tecnología. Excelente pregunta y realmente creo que todavía la palabra joven todavía me encaja, o sea, que puedo responder desde mi propio punto de vista, ya que yo trabajo en inteligencia artificial en el día a día y la utilizo también para optimizar muchos procesos. Y le digo, la verdad es que no me preocupa. Y no me preocupa porque tal cual el mundo se va volviendo más sofisticado y la inteligencia artificial es solamente capaz de responder lo que ha sido respondido demasiadas veces. No tenemos más que un Yahoo Respuesta de siempre ahí. Lo que está más fácil, teníamos Google teníamos Wikipedia. Nos genera respuestas un poquito más adecuadas al contexto, nos permite encontrar más rápido las respuestas, nos permite generar cosas del día a día, por ejemplo, para redactar un correo, nos permite la forma de redacción, pero antes igual lo podíamos encontrar. Podíamos encontrar páginas web que ayuden a hacer una mejor redacción de un correo. Entonces, la verdad es que como funciona la inteligencia artificial ayuda a hacer lo que se ha hecho demasiado. Sin embargo, el reto está en que el mundo no se detiene y los jóvenes no están en el mundo para seguir haciendo el legado de hace 100 años. Los jóvenes están en el mundo para tal cual crear ese mundo de mañana. Los jóvenes de hoy no son más que el adulto de mañana que va a estar trayendo lo nuevo que viene. Entonces, yo como profesor, que soy también docente, me he dado cuenta con los jóvenes que simplemente podemos saltarnos cosas que nos hacían perder tiempo en clase y entender que si los jóvenes tienen acceso a esto, tú le puedes pedir más. No le pidas al joven que te traiga un resumen de nada. No tiene sentido. Lo va a hacer con ChatGPT, aunque tú no quieras. Entonces, en vez de pedirle un resumen, pídele una investigación más profunda, más completa, que a pequeñas partes va a poder utilizar inteligencia artificial, pero a grandes partes, como le está pidiendo más, cosas que ahora mismo cualquier profesor sentiría que eso sería una tesis, entregar eso. Pero tal cual, la tecnología te va haciendo que ahora todo se vuelve más sofisticado y ahora una tarea de 2 semanas puede lucir como lo que antes, hace 10 años, un alumno tenía que entregar como tesis. Pero asimismo, y lo digo porque lo estoy viendo ya en jóvenes, una tesis de hoy en día puede ser un producto terminado que una empresa tenía que hacer con un equipo durante 6 meses trabajando. Y el trasfondo de eso es la velocidad. Porque Exactamente. tú mencionas que repite procesos que ya conocemos, Exacto. lo cual le da una velocidad, no necesariamente el fondo, y por otro lado, la parte del fondo que es innovar sí quedaría en manos de los seres humanos. Ahora bien, ¿por qué entonces la tecnología, a mayor tecnología y avance, menor capacidad de pensar? Y si hay algo involucrado en esto, con una pregunta que recibimos de Luis Ángel Montero, que es el sesgo en la inteligencia artificial. ¿Qué es y cómo nos afecta? A ver, yo creo que tendríamos que ponernos ahí un poquito filosóficos y pensar tal cual. ¿A qué llamamos capacidad de pensamiento? Yo soy el tipo de persona y que escuché Miklos Lucas también hablando con él, me di cuenta que también va por ese lado,
de que el ser humano no necesariamente es ahora más ni menos desarrollado que el ser humano de antes. Pues, cogemos cualquier persona de la calle del día a día y lo comparamos con Sócrates y nos damos cuenta, ¿verdad? El ser humano tiene capacidades y simplemente orienta sus capacidades según los tiempos. Se va haciendo como una compilación de datos que el avance que hizo la persona que estuvo anterior que yo en la Tierra ya me permite no dedicar mi vida a ese avance, pero yo puedo agarrar ese avance, mezclarlo con otro y crear un avance nuevo. Y eso es lo que hace que hoy tengamos cohetes yendo a la Luna. Entonces, el ser humano de hoy en día es capaz de llevar un cohete a la Luna, gracias a todo ese conocimiento enlazado. Sabemos que hay profesionales y en toda la carrera y en toda la vida van a haber personas con un alto nivel de conocimiento porque se han puesto tal cual a estudiar. Aparecen otros en toda época que son personas que no se han preocupado por estudiar, por abrir un libro y terminan siendo el ser humano con poco conocimiento. Al final, la tecnología nos democratiza el conocimiento. Ahora el que no tengamos que ir a una biblioteca, o simplemente la propia imprenta fue ya una tecnología que nos democratizó el conocimiento al poder tener libros a mano. Ahora tenemos la inteligencia artificial y ahora podemos acceder a conocimiento mucho más rápido, a preguntas mucho más precisas que antes tal vez tenía que respondernos un profesional del área y todo eso. Entonces tenemos más posibilidades de adquirir conocimiento. Por lo tanto, realmente veo como un mito, y esta es mi opinión personal, sé que puede aparecer todo tipo de opiniones, veo como un mito que la inteligencia artificial va a hacer que decrezca a nivel de humanidad. Ojo, como humanidad vista en conjunto, no va la humanidad a tener menos posibilidad cognitiva. Ahora, individualmente puede pasar que ciertos seres humanos individuales se acomoden a esta tecnología y digan, no, yo voy a hacer lo que él me permite. Yo, si me piden algo en la universidad, todo lo voy a hacer con eso. Si me piden algo en el colegio, lo voy a hacer con eso. Pero rápidamente a ese ser humano le va a pasar lo que ha pasado desde todo los tiempos. El mismo ser humano que dijo, no tengo que aprender a leer porque ya yo voy a hacer esto, es un ser humano que se termina quedando rezagado, termina quedando fuera del mercado, fuera de lo que la calle está necesitando, fuera de lo que las empresas están necesitando, y es un ser humano que luego no va a conseguir ni siquiera trabajo. O sea que realmente las empresas cada vez más van a necesitar que tu expertise técnico no se quede en esas funciones que ya se hacían desde hace 20 años, sino que todos vamos a tener que de una u otra forma multiplicarnos por 10. Al transhumanismo. Y no tenemos que caer en transhumanismo, y que tal cual era una de las preguntas que le hacía a Miklos Lucas cuando tuvimos ahí en aquella charla, que fue ¿dónde está esa línea fina? Donde yo adopto la tecnología sin llegar a un punto de que esto se vuelva insano. Si nosotros al día a día utilizamos los celulares, utilizamos las redes sociales, estamos hablando frente a una cámara y no frente a una persona. Y todo esto hasta cierto punto está deshumanizando ciertas cosas. Ahora, ¿a qué punto esto se vuelve sano o insano? Una respuesta increíble, muy buena que dio, por ejemplo, Miklos Lucas, era que el punto está en cuando no empezamos a tomar decisiones en contra de nuestra integridad física y biológica para esto. Cuando no empezamos a reemplazar, por ejemplo, partes de nuestro cuerpo para ponernos un ciberbrazo o un cibercerebro, una cibermemoria, sino que si utilizamos la tecnología como herramientas para mejorar nuestras facultades, tal cual, usen inteligencia artificial para aprender más, úsenlo como un libro, úsenlo para poder leer más, úsenlo como ese consultor al cual preguntarle cosas rápidas que pueden ser de algún expertise, de alguna carrera que no manejamos. Y todo eso va a hacer que nuestras facultades aumenten, porque vamos a estar más expuestos a más conocimiento, vamos a poder aprender mucho más rápido. Entonces, hasta este punto, la inteligencia artificial, como otras tecnologías, es un aliado. Si la utilizamos para decir, no voy a aprender nada porque ya ella lo sabe por mí, entonces estamos atrofiando nuestro conocimiento y estamos entonces
caminando hacia ese mundo distópico que muchos temen con esto de la inteligencia artificial. Hermes, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ¿dónde pueden contactarte ya otras personas para charlas, por ejemplo, algún intercambio, ¿no?, de impresiones? Si tienes tus redes sociales, por favor, si la puedes mencionar brevemente. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias realmente por la invitación, Damaris, muy feliz de estar aquí en este espacio. Pueden encontrarme en redes sociales como hermes.concepción en Instagram, o pueden entrar directamente a mi página web, hermes.science, que se escribe como ciencia en inglés. Este es el dominio, hermes.science en tu navegador, y ya entraron. O sea que una invitación simplemente a todo el público que nos escucha a que utilicen la inteligencia artificial como ese aliado para aumentar nuestras facultades cognitivas, y vamos a volvernos un ser humano multiplicado por 10. Vamos a volvernos un ser humano con superpoderes. Vamos a volvernos ese ser humano que puede lograr con su vida, con los años que quedan de vida, 10 veces lo que soñábamos hace 10 años, y no ese ser humano atrofiado y que se permite ser desplazado por una simple herramienta y tecnología que podemos usar a nuestro favor. Muchísimas gracias a ustedes, mantengan la sintonía. Volvemos en breve ya para concluir nuestra programación con los comentarios siguientes.